Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo ya al seminario. Pues son las 5 de la tarde, hora prevista para que empezásemos y quiero que lo hagamos de una manera puntual. Os voy a contar un poco el desarrollo. Hay un chat, en el chat las preguntas de lo que vayáis escribiendo lo leemos los panelistas. Lo digo porque Otón está diciendo solo estamos los tres. No, ya estamos muchos más de tres. Ya hay, al menos me consta que hay más de 50 personas ya dentro del seminario. El desarrollo va a ser, voy a hacer yo una primera presentación del análisis estratégico del macroentorno. Luego continuará José Ibáñez y finalmente haré yo el cierre. Si tenéis preguntas, las podréis hacer a través del chat, aunque las dejaremos para el final probablemente, ¿vale? Para poder controlar un poco los tiempos. Bueno, en primer lugar agradeceros la acogida porque realmente me ha sorprendido y nos ha sorprendido la acogida que ha tenido el seminario. Se nota que por un lado está bien escogido el tema y luego la estrella invitada, mi compañero y amigo José Ibáñez, creo que despierta también bastante interés conocer su opinión. Por presentarnos un poco, yo soy Pepe Alba, soy farmacéutico y soy el director académico de Pharmanagement, una escuela de negocios enfocada en farmacia que arrancó hace poquito tiempo y que espero que contemos con vuestra presencia, que nos sigáis un poco por redes, que también estamos, y poder contar con vosotros en esta nueva andadura. Y quiero agradecer a José Ibáñez su presencia hoy aquí. José, si me escuchas, dale sí. a la... Buenas tardes. Pon la cámara para que te pongan cara. Ahí, perfecto. Muy Buenas bien. tardes a todos. Bueno, pues yo creo que José necesita poca presentación, pero por si hay alguno que no lo conoce, José Ibáñez, es un referente en nuestro sector, tiene una impecable carrera profesional. A nivel formativo, yo creo que una de las personas más formadas que conozco, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito empresarial. Tiene un perfil muy interesante porque José ha sido y es un farmacéutico muy asistencial y muy profesional y al mismo tiempo tiene una visión muy empresarial, con lo cual para nuestro negocio, que es la farmacia, esa dualidad es muy importante. José ha sido presidente de SEFAC, de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, fue también presidente de la empresarial en Tarragona, de farmacéuticos, ahora es vicepresidente de la Fundación SEFAC y luego es titular de Farmacia Ibáñez, que es una de las farmacias que para mí es referente del panorama nacional. Y bueno, sin más, voy a comenzar con la sesión. Vamos a hablar de macroentorno y cuando hacemos un análisis estratégico es muy importante hacer un análisis tanto del macroentorno, que es el entorno más externo a la empresa, como del microentorno o entorno sectorial. Pues ambos entornos influirán en nuestra empresa. El entorno más micro lo podemos controlar de alguna manera más, es decir, las acciones que hagamos en nuestra empresa probablemente afectarán a este entorno más cercano, mientras que el macroentorno, las acciones que llevemos a cabo desde nuestra empresa no afectarán al macroentorno, pero en cambio el macroentorno sí nos afecta a nosotros.
las variables del macroentorno. Claro, mucha gente podría decir, bueno, si el macroentorno, si las variables del macroentorno nosotros no podemos hacer nada para modificarlas, ¿por qué es importante que lo tengamos en cuenta en nuestro análisis estratégico? Y a mí me gusta explicarlo haciendo una analogía con el deporte y la climatología. ¿Verdad? Para mí el macroentorno sería lo que es la climatología para, por ejemplo, un automovilista, un corredor de Fórmula 1, que si bien él no puede hacer nada para modificar el papel o la climatología que tendrá, si va a hacer sol o si va a llover en la carrera, sí que puede hacer el cambiar su estrategia de carrera, probablemente cambiará los neumáticos y probablemente cambiará toda la estrategia. Pues ocurre un poco igual con el macroentorno. Por ello es tan importante que lo analicemos. Bueno, como somos una escuela y José y yo hoy nos vamos a mojar, José dará 10 claves importantes en la estrategia basadas en el análisis del macroentorno y yo también cerraré con un poquito sobre cuestión de implantación de estrategia, pero sobre todo me interesa que tengáis metodología de trabajo, ¿vale? Y por ello vamos a trabajar con una herramienta que muchos de vosotros ya conoceréis, como es el análisis PEST. El análisis PEST, que son las siglas del análisis de los factores políticos, sociales, económicos y tecnológicos, y vamos a ir desglosando cada uno de estos factores y las variables que influyen en los mismos. Variables macro hay muchísimas, lo que pasa es que todas no nos influirán en nuestra estrategia y, por tanto, no todas tendremos que tenerla en cuenta a la hora de hacer un análisis estratégico, pero muchas de ellas sí que las tendremos que tener en cuenta. Antes de comenzar, quiero plantear dos escenarios basados en el informe de Deloitte, que por cierto aprovecho para saludar a mi amiga Rocío Abella, socia de Deloitte Digital, que me consta que está presente en la sala. Bueno, pues este informe de Deloitte plantea dos escenarios principales. Un escenario más optimista, de una contención gradual y donde se espera una recuperación progresiva a partir del cuarto trimestre del 2020, con un impacto importante económico en la economía de este año y, bueno, y donde el distanciamiento social severo se mantendrá hasta aproximadamente finales de agosto y a partir de ahí empezaremos a remontar una recuperación progresiva de la economía a partir del cuarto trimestre del 2020. Y un segundo escenario más pesimista, donde habrá un episodio, o sea, el coronavirus será mucho más prolongado, habrá un rebote, la economía no se recuperará hasta a partir del 2021, habrá una fuerte recesión europea y global hasta el primer trimestre del 2021. Y con esto me gustaría saber un poco vuestra opinión, ¿vale? Entonces os voy a lanzar una primera encuesta que me gustaría que contestarais sobre cuál de estos dos escenarios veis más probable, si el más optimista, el 1, el de contención gradual, o el más pesimista, el 2, el de prolongación y rebote. Bueno, voy a dejar un poquito de tiempo para que vayáis contestando. Parece que estamos más inclinados, ¿verdad?, por un escenario algo más pesimista, aunque la cosa está igualada. Bueno, como podéis ver, el 61% habéis considerado que habrá un escenario más pesimista de prolongación y rebote, y un 39% consideráis que será de una contención gradual y un escenario un poquito más optimista. Aquí tenemos dos escenarios. Esto es de la consultora McKinsey, ¿vale? Y bueno, estos
el escenario de abajo asusta un poco más porque plantea que no habrá recuperación hasta el tercer trimestre en la eurozona, que es esta, la línea azul de abajo en la eurozona, y plantea que no habrá recuperación hasta el tercer trimestre de 2023. Esperemos que esto no acierte y esto no sea así, pero la realidad es que hay una incertidumbre importante y hay poca certeza de qué es lo que va a pasar. Por ello no es demasiado inteligente hacer a lo mejor un plan estratégico a largo plazo en este momento. Ahora mismo deberemos de hacer un plan estratégico más bien a corto o medio que enfocarnos en el largo. Empezando con el análisis PES, vamos a empezar analizando los factores económicos y la primera variable que pongo sobre la mesa es el PIB, del que tanto se habla y que es el Producto Interior Bruto. El PIB mide los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo de tiempo, generalmente un año, y es el principal indicador económico de crecimiento económico de una economía. Os voy a plantear una pregunta, porque, claro, yo no sé hasta qué punto el PIB, estamos todo el día escuchando hablar del PIB, pero no sé si tenemos muy claro cómo influye y qué es lo que es el PIB. Yo lanzo una pregunta. Vamos a ver, si un español tiene una empresa que produce en Francia, ¿su producción forma parte de nuestro PIB? O al contrario, si un francés tiene una empresa que produce en España, ¿su producción forma parte de nuestro PIB? A ver, os lo voy a lanzar en formato encuesta, a ver qué pensáis. Si sería la primera, si un español produce en Francia pertenece a nuestro PIB, o si un francés produce en España pertenece al PIB. Bueno, hay la gran mayoría votáis porque si un francés produce en España pertenece al PIB español, se ve que domináis la materia. Y efectivamente, el PIB lo que mide es la riqueza generada en un país durante un año, incluye bienes y servicios producidos por extranjeros dentro de nuestro territorio y excluye aquellos bienes y servicios producidos por españoles fuera de nuestro territorio. Con lo cual, la respuesta correcta era que si un francés tiene una empresa que produce en España, su producción forma parte de nuestro PIB. Esto es importante porque, por ejemplo, aquí podemos ver la importancia del problema de la deslocalización de empresas porque no suman a nuestro PIB. Bueno, la fórmula para el cálculo del PIB la traigo porque nos va a ayudar a entender perfectamente qué es lo que está ocurriendo y por qué cae la economía con el PIB. La fórmula del cálculo es una suma de toda la producción tanto privada como pública y la podemos medir a través de la... Espérate un momentillo porque creo que se ha quedado la... Vale. Muy bien. Bueno, pues la fórmula del PIB, como digo, suma por un lado el consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto público y la diferencia entre las exportaciones y la importación. Entonces, en una situación de shock como la que hemos vivido, donde se han cerrado muchísimas empresas y donde prácticamente se han quedado solo trabajando aquellas empresas de servicios básicos, pues ¿qué ha ocurrido? Pues el consumo ha caído en picado, las inversiones de las empresas, si las empresas están cerradas también, el gasto público ha subido, pero bueno, estamos en un momento de aumento del gasto público, las exportaciones, si no hay producción, evidentemente, prácticamente no se está exportando y por eso la caída del PIB es tan importante y por eso disminuye tanto la economía. ¿Qué ocurre si cae el PIB? Bueno, pues que ahora veremos todas las consecuencias que eso tiene. Aquí tenemos la variación del PIB anual
Bueno, como culturilla general, nuestro PIB es de 1.244.000 millones de euros y en la anterior crisis hubo una caída importante del PIB que cayó por encima del 4% en el 2009 y entre el 2012 y 2013 volvió a haber una caída aproximadamente del 3%. Bueno, pues la previsión de la Comunidad Europea para este 2020 es que haya una caída del PIB del 9,4% y el Banco de España lleva la caída que podría llegar hasta el 12 y pico por ciento, lo que supone casi triplicar la caída del PIB que hubo en la anterior crisis, con lo cual la contracción de la economía española va a ser mucho mayor que la que hubo en la anterior crisis. ¿Y qué ocurre en una recesión o en una contracción de la economía? Por cierto, oficialmente se declara una recesión después de 2 trimestres consecutivos de caída del PIB, que todavía no se ha producido, pero evidentemente se va a producir. Bueno, en una recesión disminuye la producción y si disminuye la producción, disminuye el empleo, la inversión y impuestos de sociedades, exportaciones. Bueno, no todas las variables tienen por qué afectarse, pero en muchos casos se afectarán todas. Si disminuye el empleo y la inversión, disminuirá el IRPF, disminuirá el dinero que tienen las familias, con lo cual disminuirá el consumo, disminuirá el IVA y habrá menos ingresos para el país. Bueno, pues ¿cómo se calcula la cuenta de resultado de un país, el saldo del presupuesto público? A través de los ingresos del sector público y quitándole el gasto público. Es como la cuenta de resultado de cualquier empresa. Si esto es positivo, habrá superávit, y si es negativo, habrá déficit, que es lo que suele ocurrir. Los ingresos del sector público, ¿de dónde vienen? Pues vienen de los impuestos, o bien de los impuestos directos a través del IRPF o impuestos de sociedades, o bien de los impuestos indirectos, como son el IVA o los impuestos especiales. Y bueno, aquí vemos un poco el reparto de los ingresos. La mayor parte, el 41%, se debe al IRPF, el IVA aporta un 34%, el impuesto de sociedades un 11%, impuestos especiales un 10%, y el resto no llega al 10%. ¿Y el gasto? ¿En qué nos gastamos el presupuesto público? Bueno, hay una parte principal de transferencia a la familia a través de pensiones, subsidios y ayudas, en la inversión pública, en sanidad, infraestructura, educación, en fuerza de seguridad y el pago de la deuda, tanto el principal como de los intereses. Aquí vemos un poco cómo se reparte la tarta. Esto es porcentaje del PIB. La mayor parte va a protección social, un 5,95% del PIB a salud, servicios públicos generales 5,56%, educación, asuntos económicos. Pero una parte importante también va a pagar deuda e intereses de la deuda. Y he querido aquí poner el dato porque me parece bastante interesante conocerlo. Mirad, en el año 2019 los intereses que pagamos por la deuda pública española fueron de 31.398 millones de euros. Que esto es, claro, suena a barbaridad porque suena mucho y para ponernos en perspectiva, ese mismo año el gasto en medicamentos, el gasto en todos los medicamentos fue de 11.240 millones de euros. Es decir, que pagamos casi en intereses el triple que el gasto global de medicamentos. Claro, por ello es tan importante una buena gestión de lo público, porque un incremento de la deuda y un incremento de los intereses supone un incremento del gasto público en intereses y, claro, por mucha acción, por ejemplo, todas las acciones que lleva un gobierno para disminuir el gasto de medicamentos, que tanto nos afecta a nuestro bolsillo como farmacéuticos y que el impacto tan importante que tiene para nosotros, pero puede no servir para nada si el interés de la deuda y la deuda sigue creciendo. Mirad, aquí vemos cómo a partir del 2009 se produjo un importante déficit público y cada año ha seguido habiendo déficit público.
no quiero que confundamos déficit con deuda, es decir, el déficit es la diferencia entre ingreso y gasto. Esto quiere decir, es como si fueran las pérdidas de nuestra cuenta de resultados. Cada año perdemos un poquito y eso va sumando a la deuda. Y este año la previsión es que se dispare el déficit. Realmente con una crisis como la que vamos a vivir, toca que se dispare, es decir, que realmente el gasto público ha de subir sí o sí, porque no nos queda otra. Pero claro, eso va a suponer un aumento de la deuda. ¿Qué ocurre en una recesión? Que es lo que estamos viviendo y por eso se va a disparar el déficit público. Pues si disminuye la inversión, disminuye el consumo, disminuyen los impuestos, IRPF, IVA, impuestos de sociedades, y aumenta el gasto público, aumenta paro, subsidio y deuda, que como digo es lo que toca, pues el déficit se incrementa. ¿Y cómo se financia el déficit? Pues a través de la deuda pública. El gobierno lo que hace es financiar ese déficit con la emisión de bonos y ayuda a financiar. Y luego, evidentemente, tiene que pagar intereses por dichos bonos. Ahora muchos estaréis escuchando la posibilidad de que Europa emita bonos de deuda y que haga transferencia directamente a los países y que no sea que nos presten dinero, sino que nos transfieran dinero de una deuda europea y de esa manera entre todos los países de Europa de alguna manera repartamos este déficit que va a haber y esta deuda que va a haber. Bueno, los países del sur estaríamos encantados con eso y los países del norte pues no quieren. Veremos en qué queda el tema. La evolución de la deuda pública española, bueno, pues a partir de la anterior crisis empezó a subir hasta máximos históricos y se espera que se dispare muchísimo este año. Según la previsión de la Comunidad Europea, llegaría hasta el 115% del PIB y según el Banco de España, que es todavía más pesimista, llegaríamos al 120% del PIB, que son máximos históricos. Paralelamente a todo esto, también se esperan datos malos de empleo, que también son importantes. Se espera que el paro, según la Comunidad Europea, llegue al 19%, hay algunos estudios que estiman que llegará al 20% y esto es muy importante porque va muy ligado al consumo. Aquí vemos cómo, por ejemplo, va paralelo la tasa de ocupación, que sería la línea azul, cómo va paralela al consumo en los hogares. Claro, si hay desocupación, baja el consumo y eso afecta a la economía. La tasa de ahorro crece también en este tipo de situaciones. La crisis pasada, o sea, los mayores porcentajes de tasa de ahorro en los hogares se produjeron entre el 2009 y el 2013, que precisamente fueron los años de crisis. Y es también por esa psicosis que produce no solo el desempleo, sino el miedo a qué pasará, entonces se reduce bastante el consumo. Bueno, y a nivel de sector, ¿qué ocurre? Bueno, según el informe de Deloitte, es interesante fijarnos en qué pasa en la farmacia, ¿vale? La farmacia se estima que puede crecer, claro, nosotros no hemos cerrado y podría crecer el sector entre un 2 y un 3%. Esto es muy desigual, porque claro, aquellas farmacias que están más cerca de las viviendas durante el confinamiento, han estado más cerca de la vivienda de donde vive la gente, probablemente hayan crecido. Las farmacias de barrio y las farmacias de zonas residenciales han crecido. Las farmacias de zonas turísticas o de zonas más comerciales, muchas habrán decrecido, ¿vale? Eso ya es, digamos, análisis del microentorno. Ahora mismo estamos en el macroentorno y como sector parece que acabaremos creciendo ligeramente un 2 o un 3% este año. Esta diapositiva es interesante porque refleja el comportamiento en diferentes sectores. Nosotros seríamos la línea negra, ¿vale? Y entonces, según el documento de Deloitte, se habría producido un incremento de ventas en marzo, una disminución en abril y luego se habría estabilizado, se estabilizará el mercado. Alimentación ha crecido y el resto de sectores han caído, ¿no? Pues el restaurante y ocio, hoteles, viajes, pues estos pobres, pues claro, no se van a recuperar evidentemente este año. El comportamiento que Deloitte plantea de la farmacia se asemeja a los datos reales que está publicando Icluvia de nuestro sector, donde en marzo hubo un aumento por acopio de ventas en la farmacia, luego una caída
en abril y parece que en mayo recuperaremos y se estabilizará un poquito la cosa. A nivel político, ¿en qué nos vamos a fijar? Bueno, ¿qué pasó en la anterior crisis? La anterior crisis fue muy dura para la farmacia. Fue una crisis donde afectó mucho tanto al plano económico como financiero de la farmacia. Hubo medidas que afectó a nuestra facturación, medidas que nos tocaron el margen, medidas que nos afectaron a la rentabilidad, medidas que tocaron nuestra liquidez, otras que nos depreciaron los activos, por ejemplo, depreciación de existencia en bajadas de precio o incluso la depreciación del fondo de comercio, y eso lo saben sobre todo aquellos que compraron la farmacia o vendieron la farmacia justo antes de la anterior crisis. Bueno, he hecho un resumen de todas las medidas, no me voy a detener en todas, pero bueno, por ejemplo, en 2010, el Real Decreto 4/2010, ¿qué hizo? Fue la reforma del sistema de precios de referencia. Se rebajó una media los precios de un 25%. ¿Cómo afectó a la farmacia? Bueno, por un lado, la facturación. ¿Tocó la rentabilidad? Sí, porque, claro, el número de unidades dispensadas eran las mismas. El problema es que el precio era mucho más bajo, con lo cual el coste laboral y el resto de coste fijo de la farmacia se mantenía, con lo cual tú pierdes rentabilidad. Además, las existencias que teníamos en la farmacia se devaluaron. Luego hubo medidas que afectaron al margen del medicamento, como el 8/2010, con la deducción del 7,5%. Por ejemplo, la dispensación hospitalaria, ¿cómo nos afectó? En descenso de facturación. Los impagos por parte de las administraciones públicas a la liquidez, ¿vale? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta esta vez. Ahora después hablaremos de liquidez. Las subastas andaluzas, que no las pongo porque yo sea andaluz, sino porque la ministra de Hacienda fue la impulsora de la subasta andaluza y afectó gravemente al margen del medicamento. Y fue una medida de la época. El copago afectó a la facturación. El euro por receta también a la facturación. Es decir, hubo toda una batería de medidas que afectaron gravemente a la farmacia. También en este análisis político tenemos que mirar cómo está la farmacia en Europa, cómo está el modelo y cómo podría haber modificaciones. Hemos hecho un análisis a través de este documento de Medifor Plus de cómo está la farmacia en Alemania, Francia, Italia, Portugal y España. Nosotros tenemos la menor ratio de habitantes por farmacia y además los precios de medicamentos más bajos de Europa. El margen es engañoso porque, claro, si bien Portugal y Italia tienen el margen bastante más bajo que nosotros, ahora hablaremos de Alemania y Francia porque es otro sistema, pero claro, nosotros luego tenemos un descuento del Sistema Nacional de Salud por volumen de venta, de facturación a la Seguridad Social, con lo cual ese 27,9 no es real. En Francia y en Alemania existe un modelo retributivo que hay un cobro por dispensación. En la Alemania es muy interesante porque por cada dispensación cobran 8,35 y luego tiene un margen ligado al medicamento de un 3%. En Francia el cobro por dispensación es mucho más bajo, entre 0,51 y 2,04 y el margen ligado al producto del 12,9. A nivel de ordenación, nosotros mantenemos todavía el binomio titularidad-propiedad, mientras que Italia y Portugal, como sabéis, se ha liberalizado, y en Alemania y Francia, bueno, son modelos en los que en Francia se permite sociedades de capital farmacéutico y en Alemania hasta 4 farmacias puede tener un farmacéutico. A nivel social nos vamos a centrar en el consumidor. Las principales preocupaciones de los españoles han pasado a ser la recesión, los contagios y el desempleo. El 80% de la población piensa que va a tener un impacto negativo en su economía. Se han parado las inversiones, gastos y compras. El motivo de elección de establecimiento habitual de compra durante el COVID ha variado. Esto era lo previo al COVID, donde la gente elegía establecimiento por precio un 17%, un 24% por proximidad
y un 7,9 de calidad. Estos son datos de todo el retail, no solo el sector farmacia, pero, por ejemplo, la decisión de proximidad ha pasado de un 24 a un 74%, cosa que tiene cierta lógica, ¿verdad? Y eso se ha notado mucho en la farmacia. Una cosa interesante es que ha disminuido el número de visitas a la farmacia, pero ha aumentado el ticket medio. La compra ha sido como más planificada, la gente va y acumula más productos. Aquí esto lo tendremos que tener en cuenta, sobre todo porque si siempre las faltas es un tema clave, un factor clave en nuestro negocio, ahora más que nunca porque la gente no quiere volver. La rapidez ha pasado de ser solo el 2% quería comprar rápidamente y sin cola y ahora el 71%. Claro, el 2% nos puede parecer bajo porque engloba, como digo, todo retail. En la farmacia yo creo que la gente va con un poquito más de prisa que en otro tipo de comercio. Pero ahora el 71% quiere hacer la compra de forma rápida. Bueno, esto también lo tenemos que tener en cuenta en nuestra estrategia. El cliente se ha vuelto más fiel durante el confinamiento, pero por el mismo motivo de que ha querido visitar menos establecimientos de lo que habitualmente visitaba. Ha sido más crítico con las marcas y se fija en las marcas más comprometidas con la sociedad. Eso se detecta, se ve fácilmente las grandes marcas cómo están comunicando, ¿no? Toda muy enfocada a la comunicación emocional basada en valores y bueno, esto es una tendencia que viene desde hace mucho tiempo. Si me está escuchando mi amigo Marc Guitart de Barcelona, que sabe de esto más que nadie, bueno, yo lo he aprendido sobre todo de él, pues es una tendencia que viene de tiempo atrás y que parece que se mantiene. El precio va a jugar un papel clave en este post-COVID. Todos los indicadores parecen hablar sí. Durante el COVID, el 70% de los compradores busca productos básicos y ha aumentado los productos de marca de distribuidor. Y esto es importante porque nos hace repensar un poco el surtido, el mix de surtido de la farmacia. Es decir, probablemente el mercado farmacéutico o el sector farmacéutico igual no va a bajar, pero sí que se venderán unos productos diferentes. Entonces, eso lo tendremos que tener en cuenta a la hora de trabajar el surtido. Bueno, la compra online se ha disparado. Hay un 20% de personas que no habían comprado online hasta ahora y han empezado a hacerlo. Eso es muy importante porque han superado una barrera y muchos de ellos continuarán haciéndolo. El 6% compraba habitualmente online ha pasado a más de un 23%. Y a nivel tecnológico ha habido una ultraaceleración del proceso de transformación digital, eso todos lo hemos vivido, tanto en empresas como en personas. Y ojo, la digitalización, y esto vamos a insistir mucho hoy, no es solo comercio online, va mucho más allá, ¿vale? Y luego a nivel logístico, la última milla ha sido un punto crítico que ha hecho aguas. Y creo que ahí sí que la farmacia como negocio de ultraproximidad tiene una oportunidad. Resumiendo muy brevemente el análisis político, económico, social y tecnológico que nos va a dar pie ahora a plantear la estrategia, a nivel político tendremos que estar pendientes de posibles cambios en el modelo y de los nuevos ataques al margen y facturación o impago. Espero que no ocurra, pero habrá que estar atentos. A nivel consumidor, a nivel económico, seguro habrá un descenso del consumo y lo que pasa es que a la farmacia igual no le afecta, pero habrá que cambiar el tipo de productos y luego veremos a ver qué tipo de medidas de contención del gasto público hay y cómo nos puedan afectar. A nivel tecnológico, la transformación digital se ha acelerado y, como digo, no es solo afecta no es solo un e-commerce, o sea, de hecho, yo no creo que todas las farmacias haya que montar un e-commerce, pero sí que hay que aprovechar la digitalización en muchos aspectos, ¿no? Hablo de automatización de procesos, de
digitalización de trabajo en equipo, de utilizar herramientas de comunicación y trabajo en equipo, que todavía muchas farmacias, la herramienta de comunicación sigue siendo una libreta, comunicación con clientes, formación digital, toma de decisiones basada en Business Intelligence, innovación, etc. Y luego un consumidor que ha sido más selectivo, ha planificado más enfocado a precios, ha cuidado su salud, ha sido crítico y busca marca comprometida, más digital, quiere rapidez, busca proximidad, es más fiel. Y habrá que estar atento a cuáles de estas, digamos, de estos cambios continúan. Y os voy a preguntar a vosotros, de todos estos cambios, marcar cuáles pensáis que seguirá siendo el consumidor post-COVID. ¿Seguirán siendo selectivos en las compras o no? ¿Planificará? ¿Estará enfocado a precio? ¿Seguirá apreciando lo local? Con respecto a la preocupación por su salud. ¿Qué pensáis? Bueno, vamos a ver. Lo del precio parece que lo tenemos todos claro y que cuida su salud, eso es bueno para nosotros. Más digital también. La rapidez también parece que lo entendéis como factor clave. La proximidad, van a ser selectivos y planificar compras. Vale. Bien. Ahora os voy a pasar con José Ibáñez, que nos va a dar 10 claves, que después de este análisis, cómo ve él que podríamos actuar. Vale, José. Buenas tardes. Voy a dejar yo de compartir y ahora, si quieres, puedes compartir tu presentación. Perdón, vamos al principio, perdón. Bueno, buenas tardes a todos, algunos buenos amigos y viejos amigos. Es una pena que no os pueda ver y para mí es un medio bastante nuevo, ¿no? Bueno, os voy a presentar 10 claves o 10 medidas, muchas de ellas ya las habéis aplicado, que podemos realizar en la farmacia en función de los dos escenarios que nos ha planteado Pepe. Yo también estoy con la mayoría de vosotros en un escenario un poquito pesimista, cosa que no es muy habitual en mí, pero bueno. Estas serían las 10, vamos a pasar muy rápido y empezamos por la primera. Ya nos lo ha dicho Pepe. Creo que vamos a tener tensiones de liquidez. Perdona, José, Sí. la presentación tuya no se ve. No se ve, vale. Creo que me he saltado un paso, que es compartir pantalla. ¿Ahora se ve? Ahora se ve, sí. Ponla en modo presentación. Si quieres ponla al principio porque no se han visto. Sí. Y ahora en modo presentación. Bueno, vamos a hablar, como os había comentado, de las medidas que se pueden tomar ante los posibles escenarios de los que hemos hablado. Os comentaba que yo estaba en un escenario, me preparo para los dos, pero me preparo especialmente para un escenario un poquito más pesimista. No tengo claro el tema de las vacunas y si apareciera una vacuna, ya sabéis lo costoso que es. ¿Os acordáis de la época del Bexero? Lo que costó conseguir Bexeros, pues que la fabricación llegue a la cantidad requerida para entrar en una protección, ¿no?, de la población. Entonces,
Estas 10 medidas empiezan por una primera, que es conseguir liquidez. Nos hablaba Pepe de las tensiones de tesorería que podíamos sufrir, posiblemente tensiones que van a venir pues, en las farmacias pues, por una disminución de la venta libre, por sobre todo una inmovilización de los stocks de productos de venta libre. El medicamento va en otra dinámica. Y también igual podemos sufrir tensiones de tesorería por casi lo que damos por contado, impagos de la administración. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues que en un determinado momento los bancos sean remisos a dejar dinero y esto puede pasar, ahora no, porque ahora hay un exceso de liquidez, hay unos préstamos ICO y ahora hay posibilidades de conseguir liquidez, hay posibilidades de reducir el stock, pero conforme vaya pasando el tiempo pueden aparecer problemas de tesorería. La segunda situación es que nos vamos a encontrar con que ha habido campañas como las campañas de solares que, bueno, pues como la gente ha estado confinada, no sabremos qué pasa con la playa, con el sol, con las salidas, pues campañas enteras como solares, mosquitos, las campañas de resfriados y de este tipo de medicamentos se han quedado inmovilizadas en la farmacia. Esto en un escenario además de incertidumbre en el que no sabemos si hacia el tercer trimestre de 2023 se va a resolver el problema del coronavirus, nos puede hacer que, por un lado, haya stocks sobrantes. Además, nos podemos encontrar con clientes que no compren por diferentes motivos, que ya iremos viendo. Nos vamos a encontrar, pues, además, pues que los proveedores tienen exceso de oferta, y esto nos va a llevar a nosotros a que tengamos que replantearnos el surtido y el sistema de compra. Obviamente, ¿de qué hablamos? De eliminar las campañas que nos han generado estos stocks sobrantes en muchas farmacias y buscar sistemas de pedidos mucho más pequeños, vía además directos pequeñitos o vía transfer y plataforma. Durante 2020 estoy convencido que vamos a vivir en una situación de promociones permanentes derivados precisamente de esta inmovilización, de estos enormes cantidades de producto que van a permanecer en los almacenes de los laboratorios y que también van a estar en los almacenes de la farmacia. La campaña de solares, pues igual se va a quedar la mitad en las farmacias, pero esto automáticamente también va a pasar en los laboratorios, con lo cual, ¿qué van a hacer los laboratorios? Van a intentar hacer promociones continuas, ofertas, intentando trasladar sus stocks hacia la farmacia. Y la farmacia se va a encontrar en situaciones muy similares, pero no tanto va a hacer promociones, sino que va a hacer casi liquidaciones constantes en un cliente que estará muy sensible a precio. Por lo tanto, va a ser muy importante empezar ya a controlar las compras y a intentar que no haya stock sobrante. Hablaba Pepe de lo importante que es el aumento de la eficiencia, y él hablaba de la eficiencia tanto por la rapidez con la que se atiende, es decir, qué es lo que quiere el cliente, pero también es importante el aumento de la eficiencia porque es posible que el medicamento crezcamos suavemente, pero es muy posible que en la parte de venta libre haya una caída de facturación. Lo que es muy posible es que haya una erosión del margen tanto en el medicamento como en la parte de venta libre. Y además, todo esto, como ya estamos acostumbrados, sin disminuir la carga de trabajo. Es decir, vamos a vender prácticamente lo mismo, pero con menor margen. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a tener que empezar a pensar cómo hacer más por menos, más automatización de una manera más rápida,
y más simple. Hemos visto que en la situación en la que vivimos, muchos de nosotros nos encontrábamos con que el coronavirus nos había caído de golpe. Nos había caído de golpe y nos encontrábamos con desabastecimientos, ya estamos acostumbrados a los de genéricos, pero nos encontrábamos con desabastecimientos de productos que tenían una alta demanda. Nos encontrábamos también en situación de teníamos que tomar decisiones muy importantes acerca de la seguridad del equipo y la seguridad de nuestros clientes y probablemente no recibíamos información por parte de nuestras organizaciones. Los mayoristas no disponían de productos tan demandados como mascarillas, guantes, geles, y se empezaron a crear grupos de WhatsApps, de compañeros que te ayudaban con sus comentarios a tomar decisiones ante la falta de información. Creo que el asociacionismo farmacéutico es una tendencia al alza. Hemos visto que cada uno por su cuenta es demasiado pequeño. Y también hemos visto que aquellas organizaciones que no hayan sabido convertirse en relevantes, pues van a salir muy perjudicadas. Ha hablado ya Pepe en diferentes ocasiones de lo importante de la consolidación digital. Estamos hablando de eficiencia, estamos hablando de un aumento, se ha duplicado la venta online. Estamos hablando de una tendencia que va a más, que es la omnicanalidad y que con la digitalización y con la venta online y en este entorno en el que se buscan transacciones rápidas, con distancia social, intentando aportar valor, pero con la mínima relación entre las personas, la omnicanalidad se convierte en un factor importante. Y, como ha dicho Pepe, yo estoy con él al 100%, el mundo de la venta online, es para pocos. Hay que hacer inversiones muy grandes y probablemente no sea el momento de acometerlas porque probablemente te lleven a reducir de una manera muy importante los resultados en la farmacia en un momento en que la liquidez es crítica. Los métodos de pago, otro elemento y otra tendencia bastante significativa. Estamos viendo, y ya muchos lo hemos hecho, hemos intentado propiciar métodos más higiénicos y también más eficientes para evitar que haya colas, para evitar que haya fricción. Por lo tanto, vamos a ver cómo se va, ya lo hemos visto, pero cada vez esto queda consolidado con métodos alternativos, como puede ser el pago por móvil, por contactless, pero también hemos tenido que ir a casa de los clientes que no querían desplazarse a la farmacia y había que tener otros sistemas como la compra por Bizum o incluso ir con el tarjetero a comprar porque el cliente pues igual no tenía dinero en casa. También todos lo sabemos, hay una hiperhigienización del consumo. Hemos hablado de que priman las compras rápidas y seguras. Todos hemos sufrido la locura de los dispensadores de gel. Oímos en redes el tema del ozono, la limpieza exhaustiva, la distancia de seguridad, el aforo, las mascarillas. Hemos puesto mamparas, hemos revisado los procedimientos. Incluso en los primeros días teníamos un cuidado muy especial con el control de aforo. El factor seguridad, todos lo sabemos, en este momento es más importante que el propio precio. Por eso la gente ha ido a las farmacias más cercanas, aunque no fueran la propia, en la que se ha buscado sobre todo la seguridad, no entrar en los establecimientos. Yo veía en mi farmacia, que tiene una superficie grande, cómo los clientes se quedaban fuera y preguntaban, ¿ahora se puede entrar? ¿Hay aforo? Bueno, entonces pensemos que la seguridad entendida como una aplicación, como una visualización
y como una comunicación de las medidas de higiene. Es decir, no basta con que seamos seguros, ¿eh? o bastante seguros, sino que hay que comunicarlo. Por eso hay muchos farmacéuticos que están haciendo inversiones sobre máquinas que filtran, máquinas con ozono. Por otro lado, hay que tener mucho cuidado porque somos, vamos a ver, un elemento muy importante en la, digamos, en la imagen de la sociedad y en la opinión de la sociedad, y no podemos hacer apuestas sobre elementos que no tienen la suficiente evidencia, como puede ser, por ejemplo, el ozono. Hay que tener cuidado con esto. También hay una aceleración en los cambios de los patrones de consumo. Y esto es muy complicado y es un tema que hay que, vamos, no me atrevo a hacer predicciones. Hemos visto que las compras son más planificadas, lo hemos visto porque además hemos visto cómo se ha reducido el número de tickets en muchas farmacias, o en muchísimas, pero tickets con más volumen. Hay una tendencia a la proximidad, una tendencia a la al mundo eco, pero porque bueno, ha salido mucho de que es que nos estamos cargando el planeta y que el coronavirus casi es una consecuencia de esto, ¿no? Y la gente está concienciada. También hay una tendencia al autoservicio, y esta sí que es un tema muy importante, pues porque en la medida de lo posible van a salir beneficiados aquellos establecimientos donde el cliente puede hacer más autoservicio y se reduzca el contacto con personas. Y hay que trabajar mucho en la propuesta de valor y en la relación precio-seguridad. En definitiva, hay que estar mirando mucho al mercado. Siempre hay que hacerlo, pero más que ahora yo creo que hay que leer el mercado continuamente. Para acabar, no puedo olvidarlo, el farmacéutico es un profesional, su oferta de valor, o su propuesta de valor, perdón, tiene que ser importante. Nosotros, si no tuviéramos una propuesta de valor, seríamos desplazados muy rápidos, esto ya lo sabemos. Por lo tanto, tenemos que pensar siempre en qué hacemos como profesionales. Y estamos en una situación en la que es difícil mantener una interacción con el cliente o con el paciente. Tenemos que tener servicios rápidos. Esto nos lo pide el cliente y es la oportunidad del mundo digital. Pero, ¿por qué? Porque además los servicios en la farmacia no son muy eficientes y no suelen ser para nada rentables. Por lo tanto, la oportunidad es conseguir, a través de la digitalización, que los servicios sean rápidos y que sean escalables. Y ahí Internet hay mucho por hacer y probablemente en poco tiempo veamos grandes cambios. En definitiva, 10 medidas muy simples y que cada uno las cocine como pueda. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Sí. Bueno, para acabar, voy a plantear unos... a ver, un momentito. Vale. Para acabar voy a plantear un instrumento de ejecución de la estrategia. La estrategia es el arte de renunciar, ¿verdad? ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues que si nunca se puede jugar a todo, ahora menos, porque hay que ser muy, muy, muy selectivo. Para mí hay 3 elementos clave que saco de todo este análisis que hemos hecho y de todas estas claves que nos ha dado José Ibáñez, que son: tenemos que ser más eficientes que nunca, más selectivos que nunca y siempre mirando al cliente. Esto lo deberíamos de ser siempre, sí. Ser eficiente, selectivo
y mirar al cliente hay que hacerlo siempre, pero ahora tenemos que extremarlo. ¿Y cómo lo hacemos esto? Muy bien. Bueno, existe una herramienta de implantación de la estrategia que se llama cuadro de mando integral o Balance Scorecard, que lo que plantea es una visión desde 4 perspectivas de la empresa y de la estrategia, de la visión estratégica. La perspectiva de la finanza, de los procesos, de los clientes y de las personas. Os voy a dar, es decir, después de esto siguen unas diapositivas que os las voy a dar, pero no lo voy a explicar todo desde aquí. Es decir, a nivel finanzas, siempre, como digo, con ese enfoque de ser eficiente, de ser selectivo y de mirar al cliente, pues, bueno, las inversiones, por ejemplo, que tengamos previstas hacer, tienen que ser muy estudiadas, tienen que ser inversiones donde tengamos claro el retorno de la inversión, donde tengamos claro el valor que aporta esa inversión al cliente y, en caso contrario, no realizarlas. A nivel de costes, es el momento de eliminar todos aquellos costes que no aporten claramente un valor al cliente. Ahora que toca declaración de Hacienda, es buen momento para pedir a los asesores nuestros libros mayores y ver todo el detallado de costes que tenemos y coger un lápiz y ir marcando todo aquello que podríamos quitarnos, ¿verdad? Importantísimo la liquidez. Aquí es importante que hagamos un análisis interno y cada uno su situación será diferente. Pero estaría bien que hiciésemos una previsión de tesorería y que preveamos que si pudiéramos tener problemas de liquidez, pues que hablemos con nuestros bancos y tratemos la situación. También se puede hablar con nuestros proveedores y plantear diferentes formas de pago. Ojo con las formas de pago, porque a veces puede ser mucho más interesante pedir un préstamo al banco que financiarte a través de una forma de pago de la cooperativa que te puede disparar a lo mejor el coste de las compras. A nivel procesos también tenemos que ser muy eficientes, selectivos y mirando al cliente. Hemos hablado de rapidez, gestión de cola, el surtido de productos y servicios. Ahora a corto plazo, garantizar tener los productos básicos y a medio plazo, hay que revisar el mix. Si algo nos ha servido, desde luego, esta situación del COVID es para ver que no nos podemos estocar. Tenemos que sentarnos con nuestros proveedores, tenemos que hablar con ellos y tenemos que negociar siempre formas logísticas que nos permitan trabajar con buenas condiciones, pero sin estocarnos. Tenemos que negociar no solo los descuentos, sino también la logística. No podemos cargarnos de producto. ¿Por qué? Pues porque luego vienen situaciones que no nos vamos a comer. José comentaba, y yo quiero incidir, va a venir un momento de mucho descuento. Nos vamos a encontrar con mucho producto acumulado, no solo nosotros, sino nuestros competidores, y va a haber momentos de mucho descuento. También probablemente muchos proveedores aprovecharán también para intentar desestocarse y cargarnos a nosotros a través de ofertas tentadoras. Cuidado con el stock que puede acabar con nuestra rentabilidad. El surtido, estudiarlo muy bien. La gestión de stocks no solo es tener pocos stocks, sino también controlar mucho las faltas. Las faltas penalizan siempre, pero ahora más que nunca, ya que el cliente claramente no quiere volver. Está disminuyendo el número de visitas. Hay que ser muy eficiente también en este sentido. Y luego José ha hablado de higienización y limpieza y cumplimiento de normativa, y además hay que serlo y parecerlo, es decir, tenemos que comunicar muy bien todo esto. A nivel de clientes, la comunicación ha de ser más directa, humana y sincera que nunca, más social. La experiencia del cliente tiene que estar basada en la confianza y en la comodidad. Tenemos que quitar fricciones. Tener en cuenta que mucha gente ahora está comprando online que nunca había comprado y ha descubierto la comodidad de la compra online. Si nosotros queremos competir con el online, tenemos que ser cómodos. No podemos poner 1000 fricciones a la compra. Por ejemplo, José ha hablado de los métodos de pagos. Tú en Amazon puedes comprar con un clic, no tienes que hacer nada más. Pues no pongamos barrera al pago, en la farmacia tampoco, ¿verdad? Personas. Bueno,
Primar la seguridad, por supuesto, la seguridad en todos los sentidos. Probablemente la farmacia no pueda reducir personal, ni deba reducir personal porque la carga de trabajo no disminuirá. Pues que tengan también nuestros trabajadores esa seguridad en sus puestos, ¿no? Comunicar y explicar la situación, explicar la estrategia y los motivos de esta estrategia y de que vamos a ser muy eficientes. La eficiencia, el equipo es clave en el proceso de eficiencia, ¿verdad? La formación. Tenemos que buscar siempre, como digo, el objetivo de ser eficiente, muy selectivo, la formación que sea necesaria y utilizar herramientas digitales en algunos casos y solo hacer formaciones presenciales cuando realmente sean necesarias. Atención a delegados, por ejemplo, pues exactamente igual. Digitalicemos también muchos procesos. La digitalización es transversal. Entrará en finanzas podemos trabajar con cuadros de mando. Me consta que ya hay mucha gente poniéndose las pilas en ese sentido. Hay Business Intelligence que nos facilitan mucho la previsión financiera y fiscal de nuestros negocios. Comunicación con el cliente a nivel digital, no solo venta online, sino mucho más, procesos, digitalizarlos y también el trabajo en equipo también se podría digitalizar. Todo esto que os he contado aquí de manera tan rápida, porque de tiempo íbamos ya muy mal, os lo tengo aquí en las siguientes diapositivas, ¿vale? Que os las enviaré a todo aquel que quiera. Bueno, con esto acabo. Muchas gracias. Hemos acabado en 1 hora, que era el tiempo que teníamos para la sesión. El problema de esto ha sido el que no ha habido demasiado tiempo para las preguntas. Bueno, no ha habido demasiado, no ha habido ningún tiempo para las preguntas. Con lo cual, si tenéis alguna pregunta, id poniéndola por el chat. Si nos da tiempo, contestaremos. Y si no, a través de redes sociales intentaremos contestarlas todas. Voy a ver si José Ibáñez puede sigue aquí conmigo o no. Aquí estoy. Aquí está, vale. Y si te parece, a ver, teníamos una pregunta de Víctor Ronda que decía: ¿recomendáis hacer una planificación estratégica 1 año vista e ir readaptando en función de las novedades o sucesos que vayan apareciendo a corto? ¿Qué te parece, José? Sí, claro. Hay que hacer una planificación para cambiarla, porque van a ir pasando cosas que en un entorno tremendamente turbulento, como hemos podido ver. Pepe, tú y yo, en marzo, fuimos a ver una farmacia en La Rioja. La Rioja tenía coronavirus, pero qué poco podíamos pensar que íbamos a cerrar la farmacia, bueno, a cerrar la farmacia, a blindarla y que iba a pasar lo que iba a pasar. Pues esto es lo que nos tenemos que ir acostumbrando a operar de esta manera. El hacer una estrategia a 1 año lo que nos permite es dominar lo que queremos hacer y dar una respuesta muy rápida ante un cambio. Miguel Ángel te pregunta a ti también y dice: ¿cómo va a ser la relación con las compañías farmacéuticas? En concreto, ¿cómo va a ser la relación con las redes de venta? ¿Piensas que va a cambiar algo? ¿Se va a mantener igual? Yo deseo que cambien muchas cosas y creo que los delegados, porque sus jefes normalmente ya lo veían, lo que pasa es que es difícil a veces hacer cambios en los equipos, ¿no? Creo que lo que hemos vivido y han visto ya muchos delegados es que desde casa son capaces de hacer el reaprovisionamiento, de hacer los pedidos y que tienen que guardar las visitas a la farmacia para situaciones de mucho más valor. Situaciones de mucho más valor, como es ver si hay algún producto que se cae, si hay problemas con la exposición de algún producto, con el precio de algún producto, aumentar mucho más la relación con el personal de la farmacia, la interacción con el personal de la farmacia y acciones de sell-out.
Ahora, en la mayoría de los laboratorios, el peso se pone en el proceso de venta o de compra. Proceso que, como hemos visto, habrá que ser muy cauteloso y, sobre todo, hay laboratorios que las relaciones las basan en campañas. Cada visita es un ciclo y cada ciclo una campaña. Y para nosotros las campañas en este momento, además con las diferencias tan pequeñas que hay de comprar en campaña a no comprar en campaña, cada compra de este estilo para nosotros es un riesgo enorme. Sí. Bueno, realmente una de las cosas que está ocurriendo, por ejemplo, pongo como ejemplo el comercio, pero sirve para todo, es que realmente lo presencial tiene que aportar un valor que no aporte lo no presencial. Es decir, si tú quieres, por ejemplo, en la compra, ¿no? Hoy día todo el mundo tiene la mayoría de productos a golpe de clic. Para que la gente se desplace a un negocio, el negocio le tiene que aportar una experiencia que no aporte la compra online. Pues yo creo que, por ejemplo, en una red de venta también de un laboratorio farmacéutico, la presencia del vendedor en la farmacia tiene que aportar un valor que no lo aporte lo digital. Es decir, porque no tiene mucho sentido, bajo mi punto de vista, por ejemplo, venir a recoger un pedido, a tomar pedido en la farmacia no aporta ningún valor ni para el farmacéutico ni para la empresa farmacéutica. Todo eso se puede digitalizar y automatizar. Y como tú decías, sí que los vendedores pueden seguir aportando valor, pero en otros aspectos. Constanza nos pregunta, buenas tardes, ¿qué controles se ha planteado para la venta en canales digitales o e-commerce? ¿Cómo se brindarían en el actual escenario y futuro cercano los servicios ofrecidos por la farmacia? Bueno, yo creo que se refiere a lo que has comentado tú, un poco de la digitalización de determinados servicios, José, ¿no? A ver, yo la primera parte no la entiendo. La digitalización de servicios, bueno, ya lo estamos viendo. Yo que soy nutricionista y que siempre, bueno, veo que en la consulta de nutrición que tenemos en la farmacia es altamente ineficiente. He visto cómo algunos nutricionistas no farmacéuticos están apostando por plantear, bueno, por las dietas en formato digital. Hombre, hay una farmacéutica en Pontevedra, si no recuerdo mal, en Vigo, que esto lo ha trabajado a un nivel increíble. Creo que esto se tiene que llevar desde la nutrición a otras áreas. Podemos hacer mucho más y de manera mucho más eficiente en otros servicios farmacéuticos. Pues incluso a nivel de seguimiento farmacoterapéutico, bueno, ahí hay un campo enorme por hacer. La primera parte de la pregunta me parece que hablaba más de online, pero no sé si tú, Pepe, ¿entiendes? Sí, bueno, si no como hay muchas preguntas, vamos pasando y luego si queréis, luego en redes podemos ir contestando a todas. Mira, José Miguel Pérez Marín me dice que no me mojo y que sí creo que qué ocurrirá en los próximos meses con la economía española. Se habla de una subida importante de impuestos. ¿Crees que es importante la planificación fiscal? ¿Es consciente el farmacéutico de la importancia de la planificación fiscal? Bueno, ¿qué ocurrirá? Yo creo que está claro, es decir, que vienen tiempos muy complejos, que evidentemente ahora quizá a medio corto plazo el gasto público se va a disparar, pero luego vendrán medidas de contención y luego vendrán medidas de reajuste y va a haber medidas de subida importantes de impuestos y eso José Miguel Pérez Marín, que es quien ha hecho la pregunta, que es asesor fiscal, lo sabe mejor que yo. La planificación fiscal creo que es clave. José Miguel lo sabe y lo digo porque creo que muchas veces estamos... es decir, es muy importante saber dónde está el dinero, ¿vale? Lo digo porque muchas veces estamos peleando por un duro en algunos aspectos y descuidamos otros, que es donde realmente se nos va la pasta. Y la planificación fiscal es clave para el farmacéutico porque ahí puede ahorrar o dejar de ahorrar mucho dinero. Con lo cual, más que nunca, igual, foco en eficiencia, ser muy selectivos y evidentemente la planificación es algo muy importante. Mira, pregunta Otón, dice, ¿qué opináis de hacer inversiones ahora en local, maquinaria, etcétera?
Bueno, empiezo yo y luego que comente José. Yo pienso que hay que pensar muy bien las inversiones, ¿vale? Tienes que tener muy en cuenta cuál es tu situación financiera, porque ahora mismo perder liquidez te podría pasar factura en el futuro. Entonces, tienes que tener muy claras esas inversiones, tienes que tener muy claro el pago de dichas inversiones. Y qué aportará, qué, digamos, retorno de la inversión directa va a tener, tanto de inversión en el local, en maquinaria, etcétera. Creo que si no lo tienen muy claro, a lo mejor no es el momento de hacerlas, porque pueden comprometer tu liquidez a medio plazo, y si luego tenemos problemas por caída de ventas o por medidas o impagos o cosas que ya se han vivido, pues puedes poner en juego tu situación financiera. No sé qué opinará José. Teniendo control de la situación financiera, las inversiones, siempre que vayan en la dirección de tu estrategia, las veo bien. Es decir, si tu estrategia es ser más eficiente, ser más rápido, aumentar el autoservicio, aumentar, bueno, pues adelante. Pero siempre yo me iría a un consultor de financiero o un experto que matice y que nos ayude un poco a controlar la situación. Y sabiendo que hay que controlar porque vamos a tener impagos, porque vamos a tener un escenario difícil. Es como siempre, lo ha dicho varias veces Pepe, la estrategia es el arte de la renuncia y del enfocarse en una dirección. Si esas inversiones están totalmente alineadas con la estrategia, es cuestión de tiempos. Vale. Carlos pregunta, ¿recomendáis productos financieros como pólizas y leasing para preparar un posible control financiero? Más que productos concretos, Carlos, yo creo que lo que hay que tener claro es cuál va a ser tu situación financiera y que tienes que tener disponibilidad de liquidez. Yo me gustaría pensar y esperar que no hubiera impagos. En segundo lugar, pienso que si hay impagos, que vengan de la mano también de soluciones por parte de colectivos y de colegios. Pero en cualquier caso, tú tienes que asegurar. Entonces, tú tienes que ver cuál es tu situación actual. Claro, si tú ahora mismo, por ejemplo, estás teniendo ya tensiones de tesorería, pues probablemente de cara al futuro se puedan agravar. Con lo cual, sí es momento ahora de sentarte con los bancos y renegociar deuda, si tienes deuda, o establecer colchón financiero. Es cuestión de saber primero cómo estás ahora y de tesorería, no comprometer la tesorería que tengas, no comprometer la liquidez, y sí que a medio plazo tener estudiadas pólizas de crédito por si hicieran falta, ¿verdad? Aunque yo creo que como digo, si hay medidas, o sea, impago, espero que vengan resueltos también, es decir, que venga el impago, pero venga ya, hayamos aprendido algo de la anterior etapa. José, ¿tú quieres apuntar algo en este sentido? No. Yo ya estoy preparándome, por si acaso. Pero es que cuando Pepe habla, yo ya, ¿qué puedo decir? Luego, Miguel Ángel Jane, que pregunta para José Ibáñez. ¿Qué operaciones comerciales con las redes de venta se pueden automatizar? ¿Pedidos? ¿Qué otras? Y como tiene otras más baratillas, te las leo también. Y por lo que respecta a las formaciones que se realizan a los equipos de la farmacia por parte de las compañías farmacéuticas, ¿se podrían realizar por videoconferencia o es necesario hacerlo presencialmente? Vale. Empiezo por la última y luego me recuerdas la primera. Sí. Yo sobre esto he pensado, porque en la farmacia cuesta mucho reconducir. Normalmente, por lo menos en la mía, hay áreas que están delegadas y la formación, pues hay un responsable. Y el responsable, bueno, tiene unas directrices claras de que las formaciones son del Colegio de Farmacéuticos, de SEFAC o del laboratorio partner. Que es aquel laboratorio con el que el laboratorio partner para aquella necesidad o para aquella categoría. Yo qué sé, pues para caída del cabello el laboratorio partner es fulanito. Pues las formaciones solo se harán del partner. Bien,
Pero en la práctica esto es muy complejo y dedicamos muchísimo tiempo, recursos en horarios que a veces lo que prima es atender al cliente, ¿vale? Con lo cual es un tema en el que de nuevo tendré que trabajarlo mucho más. Sí que he visto que ahora la oferta digital ha sido brutal, brutal, alguna súper práctica. Se está trabajando mucho en píldoras, en 15 minutos, media horita, y me está gustando mucho y lo veo muy práctico, porque en ese entorno a mí me es más fácil poder controlar. No sé si ese caos, esas propuestas de los laboratorios, cuando yo, por ejemplo, que tengo 130 proveedores, si cada uno hace su oferta formativa y hace 4 o 5 al año, esto puede ser una situación caótica. Y me está costando mucho. Entonces, la apuesta digital me puede ayudar. Esta es la... Vale. No sé si me he explicado Sí, sí, bien. muy Tú, bien. Pepe, que... Hay muchas preguntas y Sí. muy interesantes. Vamos a intentar contestar alguna más. Faltaba la primera de Miquel Ángel. Eh, Y seré muy rápido, pero ahora Miguel no me acuerdo qué ha Ángel preguntado. Sí. dice, ¿qué operaciones aparte de pedidos, qué otras operaciones comerciales crees que se pueden automatizar? Vale. Lo que es el proceso de venta debería automatizarse, se lo tengo muy claro. ¿Yo para qué necesito el delegado? Para poner el foco, porque él mejor que nadie va a poner el foco en sus productos. Y me va a ayudar a hacer una auditoría o un checklist cada cierto tiempo de cuál es la situación de sus productos en la farmacia. Conocimiento del equipo, formación del equipo, exposición, cantidad de producto, precios. Yo necesito al delegado para enfocarme en lo suyo, porque yo gestiono pues miles de artículos. El delegado va a poner el centro en sus 25, 40, 50, 100 productos. Vale. Continuamos. Voy a agrupar dos, ¿vale? Rocío pregunta si es imprescindible una página web para la farmacia. Post-COVID, el consumidor ha mutado y hay que adaptarse online. Y voy a juntarla con la de Mark Guitar, porque habla, son completamente diferentes, pero va al mismo tema, que es la experiencia omnicanal será clave. ¿Hay algún indicio que la seguridad social contemplara la compra de medicamentos vía app? Bueno, a ver, José, dije, o sea, ¿es imprescindible para una farmacia tener una página web? Si tener página web no quiere decir... Página web no quiere decir vender por internet. Vale, efectivamente. No es imprescindible vender por internet. La gestión de la marca, bueno, si está ahí Mark Guitar, ¿qué podemos decir? Si no estás en internet, no existes. Hoy en día, tener un Google My Business es fundamental, tener una web acerca de la marca, estar en redes sociales, es imprescindible. Salvo que estés en un entorno como un pueblo, farmacia única. Y pregunta Mar si hay algún indicio de que la seguridad social contemple la compra de medicamentos vía app. No sé si Mar tendrá más información que nosotros de este tema. La administración es lenta, es lenta. Casi tiene que haber una insurgencia popular para que se ponga en marcha. Muy bien. Vamos a coger alguna más, ya, porque tenemos que ir acabando. Bueno, esta es una pregunta, la pregunta del millón, porque me la han hecho varias veces. Y a ver qué opina José. Soy Irene. Me gustaría saber si el próximo año sería bueno para comprar una farmacia. Sí. Depende de la edad, ¿eh? Yo sí que pienso que sí. El próximo año, sí, ¿por qué no? Lo que pasa es que depende la farmacia, obviamente. Algunas, por ejemplo, que van a salir muy perjudicadas de esta crisis y
Bueno, pues ahí puede haber oportunidades, farmacias de costa, farmacias de centro de ciudad. Lo raro es que se vendan, pero estas... Y luego las que son muy estables, pues yo no creo que haya un cambio muy importante de la situación. Eso ya hemos visto que de Europa vienen corrientes liberalizadoras y vienen corrientes liberalizadoras cuando nosotros perdemos la capacidad como país de tomar nuestras decisiones, ¿no? Y esto ha pasado en Portugal, ha pasado en Italia, pero si viniera alguna corriente liberalizadora, también has hablado de esto, en la mayoría de los casos, a ver, tampoco es tan perjudicial para el comprador. Yo no lo veo. Vale, nuestra amiga Marga Montaner nos pregunta cuánto calculamos que se necesita de liquidez. Dice, me refiero para una idea, por ejemplo, 3 veces el seguro, 2 veces el seguro. ¿Tú qué opinas, José? Yo creo que con una vez el seguro ya empiezas a estar bastante seguro. Una o dos veces, porque luego rápido el Colegio de Farmacéuticos y bueno, nosotros como grupo ya buscaríamos con acuerdos colectivos. Tampoco hay que pasarse. Nosotros en Cataluña, Marga, y en Baleares tú, has vivido situaciones de 5 meses de impagos y hay que tener mucho dinero para resistir 5 o 6 meses de impagos. Si no hubiéramos tenido confirming de bancos, pues, pero eso ya llega. Antes caen otros. Sería una debacle en el sector. Entonces, un mes de seguridad social sí que viene bien. Vamos, yo creo que es importante. Mira, nos preguntan si ha perdido hoy por hoy valor la farmacia y si hoy tiene menos rentabilidad. A ver, la farmacia a día de hoy, bueno, perdió mucha rentabilidad en la anterior crisis. En esta no, porque no ha perdido rentabilidad. Bueno, ojo, hablo como sector, porque, claro, una farmacia de una zona turística que le haya caído la venta un 40 o un 50%, pues, pero bueno, entendemos que es un tema coyuntural. Mientras no haya nuevas medidas que afecten al margen, no tiene por qué perder rentabilidad la farmacia. Y por tanto tampoco valor. Otra cosa es que empiecen a tomarse nuevas medidas y entonces sí nos afecten. No sé si José está de acuerdo con... Mi amigo Víctor, que está por ahí, él habla de las farmacias modernas como farmacias menos rentables. Habla de farmacias que facturan mucho más, con precios mucho más competitivos. La modernidad a veces no está solo en el margen, también está en cómo se compra, cómo rota el producto, el volumen de ventas, ¿no?, que puedes tener para la inversión que tú haces, ¿no?, que te voy a explicar a ti, Pepe, ¿no? Y entonces, yo creo que la farmacia, ahora una farmacia tiene unas facturaciones bastante altas, ha perdido margen, pero ha ganado mucha rentabilidad. Incluso en los últimos años, el precio de las farmacias ha bajado en relación a su facturación y eso también hace que sea una operación bastante rentable. Normalmente la compra de una farmacia se puede pagar en 7, 8 años, ¿no? Y te permite además un alto apalancamiento porque hoy por hoy no se ve grandes incertidumbres sobre el sector. ¿Estás de acuerdo con esto, Pepe? Sí, sí estoy de acuerdo. Vamos a ver. Jaime de Farmacia Bonín dice, quizá parezca una locura, pero yo veo, aunque en pequeña medida, una oportunidad para revisar los servicios y la organización interna. Bueno, yo creo, no solo lo pienso, yo personalmente solo no pienso que sea una locura, sino que es el momento de rehacer y revisar los servicios y la organización interna. No sé qué piensa José. Bueno, yo creo que hay que revisarlo permanentemente y que esa cultura, ¿no?, el estilo Carlos Sainz, ¿no?, de padre,
que era siempre se puede mejorar. Ahora empieza a ser una urgencia porque, y lo habíamos hablado, vamos a ver una reducción del margen. A ver, depende del tipo de farmacia, pero ahora habrá farmacias muy tocadas en la venta libre. Entonces es momento de aliviar, sacar grasa, aliviar un poco, mejorar la rentabilidad de la farmacia, la revisión de los surtidos, la mejora de los procesos, todo esto que se está hablando, ¿no? Vale. Pablo, de Próxima Farmacias, pregunta, ¿pensáis que deberíamos renunciar totalmente a ciertas categorías de productos y cederlas a ciertos competidores que ofrecen más gama y mejores precios que nosotros, o que tenemos que mantenerlas por dar ciertos servicios? Bueno, como había dicho Pepe, la estrategia es el arte de la renuncia. Saber renunciar mejora mucho la rentabilidad. Yo sí que pienso que esto se ha de hacer permanentemente. Continuamente se ha de revisar si el surtido es el adecuado y si hay que sacar alguna marca, si hay que sacar alguna categoría. Muy bien. Y voy a una última pregunta porque tenemos que acabar. A ver si no la he perdido. Creo que era algo muy concreto. Buenas tardes, de Elena, que dice, ¿están aceptando devoluciones de productos en sus farmacias y a nivel online? Bueno, aquí hay una normativa de devolución a nivel de medicamentos que hay que cumplir y luego a nivel online, no lo sé, José, si tendréis también imagino que habrá una política, ¿no?, de devoluciones, ¿no? Bueno, en online las devoluciones casi todas son... Hay devoluciones por errores, pero son mínimas y la mayoría es por roturas, desperfectos, este tipo de cosas, ¿no?, que los laboratorios se hacen cargo. Entonces, obviamente en medicamentos no está permitido. El tema de devoluciones con la industria es fácil, ¿eh? No sé si estoy contestando y si era eso lo que... Si no sé si lo pregunta, a lo mejor quizá su duda es por el tema de los productos, no sé, de la pandemia. No sé si tiene relación con la situación con el COVID, la posibilidad de que el producto que haya devolución tenga algún tipo de contaminación, pero bueno, como entiendo que la mayoría de las devoluciones serán por desperfectos que irán directamente a destruirse, pues no. Sí, ella habla de seguridad. Claro. Pero bueno, parece que los estudios en 3, 4, 5 días ya no hay problemas de seguridad por la manipulación de los productos. Sí que es verdad que el cliente está muy sensible, ¿eh?, a este tipo de... Muy bien. Bueno, pues vamos a acabar aquí porque ya llevamos 1 hora y media y yo creo que mucha gente además está diciendo que me tengo que ir y bueno, no queremos extendernos más. Ya nos hemos extendido media hora además. Todo el que me conoce sabe que me gusta ser muy puntual y no lo he sido, pero creo que era interesante las preguntas y sobre todo la oportunidad de que José contestara. Bueno, lo primero agradecer a José Ibáñez el que nos haya dedicado este valioso tiempo suyo y que haya estado con nosotros y luego agradecer a todos los que habéis participado en el seminario. Estamos muy contentos con la acogida que ha tenido el tema y bueno, enviaré a través del mail el vídeo una vez que lo tengamos capturado y también la presentación, y a través de YouTube o redes sociales también probablemente lo colguemos. Así que pues si alguien ha tenido que dejar la sesión antes, que pueda acabar de ver las preguntas y respuestas. Bueno, pues muchas gracias, José. Placer. Vale, y gracias a todos. Estar contigo y estar con todos los amigos que estoy viendo en la lista de participantes. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Ya nos despedimos.